Hola, ¿qué tal? Hoy les doy la bienvenida a nuestro curso de Autoridad Espiritual. El libro que estaremos llevando se llama Bajo el Abrigo y el autor es John Bevere. Este es el principio de la serie de clases que tratan del principio, el tema y el concepto de autoridad espiritual. Y esto es algo que al nosotros pasar por todos los capítulos que vamos a estar viendo, se van a dar cuenta que es un aspecto de nuestra vida pero tan importante. Y que cuando entendemos lo que dicen estos principios, nuestra vida comienza a tener un orden que trae bendición. En este curso vamos a ver qué es lo que significa la autoridad, qué es lo que significa estar protegidos por autoridad, qué no es autoridad espiritual. Vamos a ver cómo entender a nuestras autoridades, qué hacer cuando nuestras autoridades están mal o cuando están bien, cómo reconocer la rebeldía de nuestro corazón, qué es el pecado realmente. Hay muchas cosas que vamos a entender a través de lo largo de este curso, y hoy vamos a comenzar el primer capítulo. Y no quiero comenzar sin una oración. Así que vamos a ponernos en las manos de Dios y lo vamos a hacer en cada clase. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, venimos a darte gracias por esta oportunidad de aprender. Venimos a darte gracias, Señor, porque los principios de tu palabra permanecen para siempre. Y tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Así que en el nombre de Jesús, invitamos a tu Espíritu Santo, invitamos a tu sabiduría, Señor, y a tu presencia. Enséñanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como dijimos, el tema es autoridad espiritual. Y muchos, cuando oyen el tema de autoridad espiritual, piensan en un legalismo, en una mano de hierro o algo a lo que le huyen porque significa sumisión. Pero en realidad, la autoridad espiritual a lo largo de la palabra de Dios es una muestra de amor de Dios hacia nosotros. Quédate con nosotros en cada capítulo para ver realmente de qué se trata la manera en que Dios ve la autoridad espiritual. Y hoy vamos a comenzar realmente viendo el tema Bajo el Abrigo, que es el nombre del libro. ¿Y qué significa estar bajo el abrigo? Bueno, para realmente ver en dónde se encuentra en la palabra este concepto, vamos a ir al Salmo 91. Y en el primer versículo del Salmo 91 dice así la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, si nosotros tomamos esta escritura como un tema en el que Dios le habla a su pueblo, enseñándole algo, abrazando a su pueblo, estamos hablando de que mucha gente lo ve como si Dios nos protege, y cuando vamos a un lugar que nos da miedo, muchas veces decimos, no, me cubro con el Salmo 91. Pero en realidad, ¿qué significa estar bajo el abrigo? Bueno, para llegar ahí primero tenemos que tomar las primeras palabras. Y es que dice el que habita al abrigo del Altísimo. Primero tenemos que entender que esto es un lugar en el que vivimos, no es un lugar que visitamos. Es un lugar que se vuelve un lugar en el que estamos en la mañana, en la tarde, en la noche, al dormir, al levantarnos.
Y eso es algo que vuelve de este concepto un estilo de vida. Entonces, lo siguiente que tenemos que entender es que Dios y su autoridad son inseparables. ¿Por qué menciono esto? Porque la Escritura dice el que habita al abrigo del Altísimo. El Altísimo habla de un concepto de algo que está más allá y más arriba de lo que nosotros somos. Si nosotros entendemos y recibimos a Dios como la autoridad máxima del universo, entonces vamos a entender que no hay en este momento ninguna autoridad más arriba de la autoridad de nuestro Dios. Entonces, si decimos el que habita, el que vive todo el tiempo, cada minuto de su vida, bajo el abrigo del Altísimo, el que hace de un estilo de vida cubrirse con la autoridad de Dios, entonces mora bajo la sombra del Omnipotente. Para tener esa protección, tenemos que estar bajo su autoridad. ¿Es un lugar de habitación? No es un lugar de visita. Y la palabra autoridad, pues la verdad es que no es muy popular entre la gente el día de hoy. A veces cuando he dado esta clase digo, a veces la gente escucha autoridad y como que empiezan a manifestarse en el espíritu porque no les gusta. Pero en realidad Dios creó el orden en su autoridad como una muestra de amor hacia nosotros. Pero la gente tiende a rechazar este concepto. Y al rechazarlo, nos perdemos todos los beneficios que tiene el estar bajo la autoridad y bajo el abrigo de nuestro Dios Todopoderoso. Y tenemos temor porque no hemos visto el punto de vista de Dios acerca de esto. Yo quiero darles un ejemplo. Por ejemplo, cuando un niño, un pequeñito, pon tú un niño de 3 años, está con su papá, están yendo a la tienda y de repente ve a un perro o ve algo que lo asusta. ¿Qué es lo primero que hace? Va y se pone detrás de las piernas de papá y se agarra y dice, papá, cárgame, ¿sí? Y el papá lo toma, pero ¿qué tuvo que pasar para que ese niño se escondiera detrás de papá? Que reconociera que papá tenía la autoridad y tenía el poder para ahuyentar lo que lo estaba amenazando. Y ese niño, sin darse cuenta, estaba poniéndose bajo la autoridad de algo que lo está cubriendo y lo está protegiendo. ¿Sí? Reconoció la autoridad que tenía esa persona que lo podía proteger. Y muchas veces nosotros, a lo largo de nuestra vida, probablemente hemos tenido experiencias donde en lugar de sentirnos protegidos por la autoridad, nos sentimos amenazados, porque alguien ha abusado de esa autoridad y ha creado en nosotros ese miedo o ese rechazo a la autoridad, debido a que los líderes bajo los cuales nos hemos puesto han sido demasiado severos o han hecho cosas que nos han lastimado y se crea un miedo a la autoridad. Otros ven la autoridad como un estorbo. ¿Por qué? Porque si me pongo bajo autoridad no puedo hacer lo que yo quiero. Y pues la autoridad a mí me estorba. O si no, dice, no, yo voy a estar bajo la autoridad con la que esté de acuerdo.
O voy a obedecer solamente si cuaja con lo que yo llevo adentro. Entonces, Dios no quiere que sus principios, los principios de su palabra, se acomoden a nuestro confort, a lo que nosotros podamos estar de acuerdo, ¿no? Los principios de Dios son eternos, no cambian y se aplican a todos. No a unos sí y a otros no. Se aplican absolutamente a todos. Y cuando nosotros tenemos problemas con la autoridad, esto puede provocar problemas en los lugares donde nos movemos, desde casa hasta la iglesia. Y esto nos causa problemas. De repente vemos personas que van de un trabajo a otro y nunca se quedan porque están renunciando aquí, porque no me gustó cómo me habló mi jefe allá y qué se cree y me está pidiendo que haga esto, pero eso no está en mi contrato, o mi papá exagera, o mi mamá es una autoritaria, o qué sé yo. Vamos poniendo, más sin embargo, ¿qué es realmente lo que dice Dios? Para entender el concepto de autoridad y lo contrario, que es rebeldía, tenemos que ver el origen de la rebeldía. ¿Cuál es el origen de la rebeldía? ¿Quién es? Es una persona, es un espíritu. Lucifer. ¿Qué causó que Lucifer cayera? La rebelión. ¿Qué causó que Adán cayera? La rebelión. ¿Y qué causa que muchas personas vayan a la deriva en su andar con Dios? La rebelión. La mayoría de las rebeliones no son descaradas, sino son sutiles. Hay personas que simplemente no responden, no te dicen que no, tampoco te dicen que sí, y son parte de un grupo de personas, pero simplemente no hacen lo que el líder o la autoridad de ese grupo les pide. No le gritan, no lo insultan, no hacen sus berrinches, simplemente no hacen lo que les piden. ¿Cómo se traduce eso, por ejemplo, en la vida de la iglesia? Pues uno de las maneras en que algunas personas están en rebelión es porque no diezman o no ofrendan. No se involucran para servir cuando el pastor está pidiendo que ayuden a servir. Y dicen, no, pues ese día yo me voy a quedar en mi casa, necesito acostarme. O no, pues no me necesitan, ya hay otra gente. O cuando saben que en su corazón, en lo más profundo de su corazón, Dios les está diciendo con esa voz suave, ayuda. Porque sabes que muchas veces el que te lo pide no es tu pastor. Es Dios mismo que te habla a través de tu pastor. Y muchas veces la voz de lo que te pide tu pastor es el Espíritu de Dios llamándote a acercarte más, a aprender a servir y empezar a cumplir y a entender más cosas de su palabra, porque muchas veces no logramos aprender ciertos conceptos a menos que estemos involucrados. Por eso es muy importante que nos congreguemos. Esa es otra manera en que muchas personas están en rebelión en muchas ocasiones, porque prefieren quedarse en su casa que congregarse con los hermanos de la iglesia. Cuando la palabra de Dios dice, por favor, no dejen de congregarse como tienen otros por costumbre.
están los mandamientos. Los mandamientos te dicen qué hacer y qué no hacer. Muchas veces nos pasamos por alto como nos enseñó Jesús. La Biblia dice no matarás, pero yo te digo que con tu boca estás matando a personas. Lo estoy parafraseando, pero muchas veces no logramos entender lo que realmente dice la palabra y entramos en una desobediencia que últimamente es rebelión contra Dios y nos comportamos de esa manera. Eso yo te lo puse en el contexto de la iglesia, pero ¿qué en tu trabajo? En tu trabajo de repente he escuchado de personas que porque su jefe le pide que haga algo que no está en su contrato, dice, no, a mí me contrataron para esto. Y si no le gusta, que contrate a otra persona. Y en lugar de decir, voy a ir la milla extra, voy a bendecir este lugar. Y claro, no te estás poniendo para que abusen de ti, mas sin embargo, muchas personas han avanzado en empresas y en lugares de trabajo precisamente porque han ido la milla extra. Yo escuché una vez un amigo de hace muchos años que me compartió una carta que su sobrino recibió en el ejército, donde lo estaban pasando de un nivel a otro. Y la carta de recomendación de su autoridad anterior a la que seguía, a su siguiente nivel de jefe de autoridad, la carta decía, esta persona que está yendo a servir al ejército contigo, yo la recomiendo ampliamente. ¿Por qué? Porque es una persona que no reniega cuando se le piden las cosas. Es una persona que siempre ha ido la milla extra cuando le pedimos hacer algo. No solamente hace lo que le pedimos, sino lo hace mejor de lo que le pedimos. Esa persona tiene iniciativa. Esta persona la recomiendo ampliamente porque es una persona en la que se puede confiar. Y wow, cuando yo vi... y decía otras cosas más. Pero cuando nosotros entendemos el concepto de autoridad espiritual, nos convertimos en ese tipo de personas. Es el tipo de personas que inspiran confianza porque sabes que respetan la autoridad y no la van a defraudar. Porque últimamente a quien están sirviendo y respetando es a Dios mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque en la palabra, y lo vamos a ver más adelante, nos habla de que las autoridades que tenemos fueron puestas por Dios. Y no, pero es que mi autoridad es mala. Tú haz lo que Dios te pide a ti que hagas. Los demás le van a dar cuentas de lo que están haciendo. Vamos también a ver en otro capítulo qué hacer cuando las autoridades nos piden que hagamos algo que va en contra de la autoridad y la voluntad de Dios. Pero lo importante aquí es que tú y yo hagamos lo que a nosotros Dios nos pide, porque va a llegar un día en que Dios nos pida cuentas de lo que hicimos en la tierra. Y no nos va a preguntar lo que hicieron los demás, sino nos va a preguntar qué hicimos nosotros con lo que pasaba a nuestro alrededor. Lo importante no es lo que pasa, sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Entonces, vamos a seguir viendo cómo reaccionar a las autoridades de manera buena y de manera que agrade a Dios. Y vamos a ver que, aunque no es fácil, muchas veces va a requerir que moramos a nosotros mismos, porque muchas veces no vamos a entender a nuestras autoridades. Mas, sin embargo, Dios nos pide que honremos a nuestras autoridades. Puede ser desde las autoridades que son tus padres, que es la primera autoridad que conocemos en casa.
Las autoridades en la escuela, que son tus maestros, tus directores, en el trabajo, cuando te recibes, cuando empiezas a trabajar en algún lugar. Hay autoridad a donde quiera que vayas. Aun cuando tú visitas a alguien en una casa, aun cuando tú entras de visita y tú tienes que reconocer que en esa casa hay una autoridad, porque no vas a entrar a esa casa a abrir los refrigeradores, a entrar al cuarto, a los closets. ¿Por qué? Porque esa casa tiene a alguien que es responsable, es dueño, y tú no puedes entrar y pasarte la línea de autoridad que tienes. Así de sencillo. O sea, hay autoridad a donde quiera que tú vayas. Y tenemos que entenderlo desde el concepto más simple, más sencillo, hasta los principios y los misterios de Dios en la palabra, en lo que se refiere a nuestra relación con Dios. Porque el primer mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para poder vivir en armonía con Dios, primero tienes que reconocer que es Dios. Y para amarlo y demostrar su amor, tenemos que obedecerlo. Porque Jesús nos dijo, si me amas, ¿qué cosa? Obedece mis mandamientos. Una muestra de amor de Dios hacia nosotros es darnos parámetros para seguir, darnos un orden. Y una muestra de amor de nosotros hacia Dios es obedecer esos parámetros. Y así hay una relación recíproca. Él nos da los parámetros y esos parámetros nos dan una protección. Te lo pongo con un ejemplo que una persona sabia me dio en algún momento de mi vida. Me dijo, a veces nosotros somos como esos caballos preciosos, fuertes, que tienen la capacidad de correr a muchos lugares y que pueden ir y abarcar mucho terreno. Pero esos caballos, me contó una historia que decía, una vez un caballo o un grupo de caballos, a los que una vez lo capturó un hombre. Y ese hombre entró en una relación con este caballo donde lo amaba, lo cuidaba, y le daba de comer, lo protegía. Y el caballo entendió, mientras estaba bajo su protección y demás, que había algo más allá de lo que podía ser. Y lo que ese caballo estaba haciendo con este hombre ayudaba a mucha gente. Y su compañero de la manada en la que estuvo en un día llegaba al corral y se burlaba de él. Le decía, mira, ¿dónde estás? Estás encerrado, no puedes hacer nada. Y mira, yo puedo correr para donde a mí se me pega la gana, nadie me dice nada. Pero llegó un día en que comenzó un incendio en el bosque. Y los caballos salvajes no sabían a dónde ir y corrían para todos lados y estaban confundidos. Mas sin embargo, el caballo que estaba al cuidado de este hombre lo guió a un lugar seguro y el fuego nunca lo alcanzó y el fuego nunca lo quemó. Y sus compañeros que se burlaban de él acabaron quemados. Entonces, una vez alguien me dio este ejemplo para decirme que muchas veces lo que otros piensan, muchas veces otras personas piensan que las autoridades nos acorralan y nos aprisionan. Pero en realidad, como vemos en este ejemplo, las autoridades muchas veces Dios las usa para protegernos y llevarnos a lugares seguros, sobre todo en los momentos más críticos. Entonces no debemos tener miedo. La autoridad que Dios establece en su palabra es algo bueno para tu vida y para mi vida. Y aunque muchas veces
las personas tienen miedo de aprender estos conceptos, al realmente vivirlos nos damos cuenta que es algo que Dios creó para nuestro bien y para nuestra protección. Y en este curso tal vez seamos confrontados con verdades que a veces van a ser incómodas. No te lo niego. Podemos responder de dos formas. Podemos enojarnos, ponernos a la defensiva, como lo hizo Caín, el hijo de Adán, rechazando la revelación que tanto necesitamos. O podemos estar como David, vivir conforme al corazón de Dios, con un corazón contrito y humillado, y depender de Dios. Cuando David fue desafiado por Natán y lo confrontó con su pecado, ¿qué hizo David? No estoy diciendo que no vamos a pecar, no vamos a cometer errores, pero cuando el Señor nos muestre cuáles son nuestros errores, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a seguir justificando? ¿Vamos a tratar de explicar por qué hacemos las cosas? ¿O vamos a decir, perdóname Señor, cometí error, ¿qué tengo que hacer para poner en orden mi vida? Entonces, depende de lo que hay en nuestro corazón, es la manera en que vamos a responder. Créeme, a menudo las confrontaciones dolorosas acaban siendo las verdades que al final nos traen la mayor libertad para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y tú y yo estamos ahora emprendiendo un camino, un viaje que nos va a llevar a algo muy bueno. Vivir bajo la autoridad de Dios y entender los conceptos de esa autoridad en la palabra de Dios en la vida diaria. No te pierdas el siguiente capítulo, donde vamos a entrar aún más a fondo. Dios te bendiga.